No, no es un país libre. No, señor, democracia y libertad nunca la ha habido, pero mientras exista el sistema de elección que hay en México y el sistema que tiene el Partido Único de México, no puede haber democracia. Ante la decadencia del modelo económico mixto, que durante 3 décadas había dado como resultado el llamado milagro mexicano, 1968 marcó el comienzo de una crisis política, social y moral, de convicciones y valores que sacudió los esquemas triunfales de la élite gobernante en México. Fue el anuncio sangriento de que los tiempos habían cambiado, sin que cambiaran las recetas para enfrentarlos. Así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Gustavo Díaz Ordaz, reflejo del comienzo de la decadencia del régimen priista del partido hegemónico, fue el principal actor y exponente de la intolerancia, la represión y el autoritarismo con el que el sistema afrontó las nuevas demandas y exigencias de los jóvenes estudiantes, teniendo su culminación aquella tarde trágica del 2 de octubre de 1968. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático. Para preservar el sistema político del que era hijo, ya como presidente, Echeverría buscó un acercamiento con los sectores agraviados del movimiento estudiantil del 68. Luis Echeverría Álvarez. Durante su mandato se dio la primera gran crisis económica del México postrevolucionario, la cual se caracterizó por el derrumbe de la producción agrícola, la inflación, el endeudamiento externo, la contracción del crédito y la desconfianza del capital privado por el estilo pseudo-populista de gobernar impuesto por Echeverría. Asimismo, la represión a los reclamos sociales se dejó sentir en el Guerrero y en el lamentablemente famoso halconazo del 10 de junio de 1971, siendo este el capítulo más negro de su gestión al frente del país. José López Portillo asumió la presidencia de la República en medio de una grave crisis de legitimidad. Antes se prometió defender el peso como perro y administrar responsablemente la abundancia dada la inmensa oportunidad que se abría a raíz del descubrimiento de enormes yacimientos petroleros. México, país de contrastes, ha estado acostumbrado a administrar carencias y crisis. Ahora el petróleo, en el otro extremo, tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Pero contrario a esto, dejó un país sumamente endeudado por la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y finalmente concluyó su gobierno con la torpe decisión de nacionalizar la banca ante el desastre económico. Miguel de la Madrid Hurtado marca el inicio de la transición hacia el neoliberalismo y la llegada de los tecnócratas al poder, lo cual dio pie a la entrada de México al GATT, hoy Organización Mundial de Comercio, para dar respuesta a la profunda crisis en que se encontraba el país. Sin embargo, lejano a ello, la crisis se agravó, la inflación alcanzó niveles de más del 100% anual y por si fuera poco, el terremoto de 1985 evidenció un presidente débil y torpe al momento de tomar decisiones importantes. Finalmente, en 1988, él mismo dio pie al más descarado fraude electoral que México haya visto jamás. Carlos Salinas de Gortari entró a la presidencia bajo graves cuestionamientos sobre la legalidad y legitimidad de su elección. Por lo tanto, trató de legitimarse implementando reformas estructurales de mero tinte neoliberal para dar nuevos aires a la economía mexicana a través de la privatización de empresas públicas y el desmantelamiento de otras tantas, lo cual ha dado paso a la creación de multimillonarios casi por decreto presidencial. Por otro lado, el levantamiento armado del EZLN fue la respuesta al descontento generalizado por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cosa que no es más que una simple consecuencia de un contexto mucho más amplio de desigualdad e injusticia social, aunque lo peor vendría días después de haber dejado la silla presidencial con el famoso error de diciembre, cuyo origen fue el espejismo con el cual se manejó Salinas durante su gobierno al hacer creer que México se encontraba a unos pasos del primer mundo. Gobernaré respetando esa pluralidad y esa complejidad. Ernesto Cedillo Ponce de León
Se caracterizó por ser una figura gris tanto durante su candidatura como en el cargo de Ejecutivo Federal. Sin embargo, sorteó la grave crisis que heredó, aunque también tiene su conciencia cubierta de sangre ante las matanzas de Acteal y Aguas Blancas. Esto no hace más que confirmar la misma tesitura con la que se han conducido durante décadas en Los Pinos los mandatarios priistas, además de permitir a manera de insulto al pueblo mexicano la colectivización de la quiebra bancaria derivada de los enormes fraudes a través del FOBAPROA, queriendo imponernos la responsabilidad de pagar con nuestro sudor y sangre los lujos y excesos en que viven las grandes esferas del poder. Sí protesto por Colosio, por el PRI, por México. Enrique Peña Nieto no tiene ningún incentivo real para modificar estos comportamientos autoritarios, represores y corroídos por la corrupción, ya que tenemos como evidencia de ello lo sucedido hace 6 años en Atenco y en general toda su administración al frente del Estado de México. Cuando creían que nos habían dado todas las respuestas, cambiamos todas las preguntas. Por una democracia auténtica, yo soy 132.